están? Bienvenido hoy a la nueva clase con la Teacher Celia. Bienvenido a Educa Salud, donde estaremos compartiendo con ustedes nuevos contenidos, en la cual está la Teacher Celia enseñando nuevos contenidos de español, así como también dándote remedios caseros que te ayudarán a la salud. Vamos entonces a conocer. En el día de hoy comenzamos con otro tema de la nueva unidad, con la nueva clase de español con la Teacher Celia. No te muevas de ahí. Te invito a que te suscribas a mi canal y esté atento siempre a los nuevos contenidos que la nueva teacher de la clase de español con la Teacher Celia tiene para ti. Vamos a conocer cuál será el tema de hoy. Hoy estaremos hablando de lo que es la reseña, su función y estructura, título, introducción, ficha bibliográfica, resumen del argumento, desarrollo, valoración personal sobre la obra o la conclusión que se está haciendo la reseña. Recuerden que siempre estamos hablando, no recordamos, simplemente siempre recordamos, contamos una historia de algo que vimos, ya sea si fuimos al restaurante, si vimos una película, si fuimos a una obra teatral, estuvimos en un evento, una grabación. Siempre contamos a otras personas de qué fue lo que vimos o que vivimos en ese lugar. Entonces, en las reseñas, que es el tema de la clase de español en el día de hoy, vamos a conocer qué es una reseña, qué son las críticas de una reseña, qué es una crítica, cuál es la función y estructura que tiene una reseña, así como algunas características que debemos de conocer para hablar de una reseña y cuáles partes las que se van a desarrollar, que son los resumen o la ficha bibliográfica. Entonces, es tan importante el título, la introducción y la referencia bibliográfica de donde se va a partir de la reseña de la película o de la persona que escribió la película. Entonces, en el día de hoy, sin perder más tiempo, le invito a que se queden ahí, atentos y conozcan lo que es una reseña. Vamos entonces a conocer lo que es una reseña. Entonces, la reseña es una narración breve y compendiosa que examina una obra científica o artística. Esta nota describe o resume las principales características de un texto o de un contenido audiovisual. Cuando hablamos de compendiosa, hablamos de un resumen bien analizado, sintetizado sobre una obra, donde se da a conocer los aspectos más importantes que ésta tiene. Cuando estamos contando una novela, pues decimos su personaje, el ambiente, el lugar y todas las acciones que se desarrollan, entonces estamos contando una breve reseña y damos nuestro punto de vista sobre ella. Asimismo, la reseña, por lo tanto, es un texto descriptivo informativo que suele incluir una valoración del autor. Informa, pero a la vez hace una descripción y al mismo tiempo da el autor su valoración personal sobre la misma obra. Y por eso es tan importante conocer qué es una reseña, ya que ella nos permite dar a conocer cómo se estructura o el receptor ya entiende que va a tratar la historia a partir de la reseña sin que éste tenga que leer la obra, o leer el libro, o leer el cuento, o ir al restaurante, porque ya, o escuchar el disco, o ver la película, porque ya la persona, o ver la serie de deporte, porque ya la persona que escribió la reseña le informa sin que éste tenga que haber estado ahí, sin haber leído la obra, ya conoce de qué trató esa historia. La reseña también es un texto que resume el contenido de una obra o evento, selecciona lo más significativo del documento, expone sus ideas principales y el propósito del texto y su finalidad, así como todos los aspectos complementarios al texto, desde un punto de vista del autor. Como le hablaba antes, recuerden que le decía que eso depende del autor, de las personas que hace la reseña, la creatividad que tiene
para poder reseñar y el conocimiento sobre la misma, además de que debe dar su punto de vista, aunque el autor ya no tiene que leer para poder conocerlo, lo que va a tratar la obra. Así, también nos habla de que la reseña es una mirada crítica. ¿Por qué es una mirada crítica? Por otra parte, es el examen o juicio sobre algo o alguien. Se conoce como una crítica a la opinión que se expresa de manera pública sobre un espectáculo, un libro o un disco. Y cuando habla de una manera crítica, no es una crítica destructiva, sino muchas veces crítica constructiva, pero mayormente las críticas se ven de un punto de vista de una crítica destructiva. Pero además de eso, es que el articulista que hace las críticas busca examinar a fondo todo lo que tiene la obra o lo que trata el disco o el plato que sirvieron en el restaurante para hacer su crítica sobre ese plato, sobre el disco, sobre el restaurante y sobre la novela o el cuento que leyó de una manera crítica, exhaustiva, sin que quede juicio suelto sobre la misma. Y por eso son importantes las críticas. La crítica, en la reseña crítica es definitiva aquella narración breve que incluye una opinión sobre un determinado evento o hecho. El término reseña crítica, que tiene un origen etimológico en dispar y que a sus primeras palabras reseña emana del latín de la suma del prefijo re, que es sinónimo de retiración, y del sustantivo sinum, que es equivalente a una señal. A eso le llaman a lo que es una reseña crítica, y dependiendo del término donde procede, podemos interpretar entonces a la reseña crítica como en el análisis o narración breve que se le incluye o la opinión personal que alguien tiene sobre un determinado evento o hecho. Al igual que los demás textos, también la crítica cumple, o la reseña cumple con una función de una reseña. Entonces, y tiene una función muy parecida a la crónica, ya que su propósito principal es dejar saber si vale la pena leer el libro que está en discusión. Independientemente del lector ha leído la obra, el autor de la reseña debe incluir alguna información sobre el contenido, sin olvidar nunca que el objetivo de la reseña es una presentación de opinión del crítico en la cual se basa en diferentes características. Lo primero que debe ser es informar los hechos que trata la historia de manera objetiva y precisa y clara, sin que deje redundancia en el receptor y que muchas veces pueda interpretarla a partir de la información y de un conocimiento de la misma. Expresa lo que se quiere decir o comunicar en el texto. La reseña cumple con una estructura. Vamos a ver cuál es la estructura que tiene una reseña. Lo más importante que vamos a reconocer, recuerden que todo tipo de texto primero debe de partir de un título. Y al igual que la noticia, que la crónica, que el ensayo, que el artículo de opinión, que el artículo expositivo, que la crónica, entonces debe de partir, y de los ensayos argumentativos, debe de partir de lo primordial, del título. El título es la esencia de un texto o de una reseña, ya que a partir de él ya el receptor tiene conocimiento de lo que va a tratar, y mirando el título ya va a conocer cuál es el contenido, y si se va a motivar a leer el texto es a partir del contenido. Este debe ser claro, sencillo, corto y preciso, para que el receptor pueda captar la información de una vez sin tener que leer la información contenida en el texto. También va a partir de una estructura referentes. Dentro de este apartado se concentran todos los datos relativos al objeto sobre el cual se trabaja. Es decir, la obra, de ahí que se incluyen tanto el título de esta
como su autor, la casa editorial, la fecha de publicación y el número de página que contiene. Si voy a hablar de la obra La Mañosa de Juan Bosch, voy a hablar del autor, el título que contiene. Muchas veces no es el título de la obra, sino el título que tú le vas a dar como reseñista a la obra. Pero siempre que estamos hablando de un texto tenemos que ponerle el título. Hablar de la editorial, el autor, la persona que escribió, hacer una breve bibliografía de esa persona, una ficha bibliográfica de la persona que escribió ese libro, para luego a darle una introducción marcando todo el contexto y en el desarrollo desarrollar las ideas de la cual trata el texto, y en la conclusión ahí el reseñista puede dar su punto de vista o opinión sobre la obra, si le gustó o no le gustó y qué tan importante esa obra es a partir del contexto en el cual se desarrolló. También va a estar lo que la entrada. Es una sección en la que recoge las ambiciones, la ambientación en que se realiza el tema en cuestión. Es decir, en ella se procede a realizar aclaraciones y determinar la importancia del trabajo de descripción. Por eso es tan importante conocer la parte que tiene una reseña. Vamos a seguir conociendo. También en la reseña se desarrolla lo que es la descripción. En este caso, el autor de la reseña literaria en cuestión se encarga de establecer los pros y los contras de la obra, en la que analiza para darle de esa manera la determinación no solo en el valor que posee, sino también la utilidad de cara al público. Cómo esta obra le puede interesar y utiliza varios recursos, tanto recursos literarios como los recursos de lo que es el uso de los adjetivos para darle esa cualidad y representar el ambiente y a los personajes que actúan en el contexto de la obra y las acciones, y para describir las acciones que se llevaron a cabo en la obra o en la reseña que está realizando sobre la obra. También está la conclusión. En esta parte, el autor o reseñista da su opinión personal de la obra, dando su punto de vista, si les gustó o no les gustó, qué fue lo interesante de esa obra, en cuáles de los párrafos, cuántos párrafos tuvo, cuántos capítulos tiene la obra, cuál fue el recurso más importante utilizado por el emisor o el narrador del cuento, quiénes fueron sus personajes, su narrador, contando, y si esta obra tuvo otras partes que se desarrollaron, la da a conocer también aquí el reseñista. Vamos a conocer también, vimos la primera parte, la decir la estructura, y no menos importante, las partes que tiene una reseña. Es importante conocer cuáles son estas partes. Ya vimos que parte de un título, de una introducción, de un cuerpo, de una referente, de una conclusión. Pero aquí vamos a conocer cada una de estas partes en la cual está dividida la reseña para poder interpretarla y conocer si la reseña escrita por el reseñista tiene la objetividad y la opinión clara y la información que está transmitiendo de manera precisa y entendible al receptor. Lo primero, como dijimos antes, va a partir de un título claro, sencillo y preciso para enganchar al receptor para que éste se motive a leer la reseña de la obra en la cual se creó la reseña. También va el título, ese resumen o el espíritu del texto, todo mencionado o no de la obra reseñada. Es decir, que si no tiene un título no vamos a saber nada y nadie se va a interesar a leer lo que trata la reseña. Es importante saber nunca dejar que lo primero que debe de tener al momento de hacer una reseña y de escribir es un título, porque de ella que van a depender las ideas. Ese es el punto de partida. Vamos a ver qué aparece en la introducción de una reseña.
Decíamos antes que en la introducción se hace como un recorrido, se presenta lo primordial, lo que se va a presentar en la obra, donde brinda al lector una perspectiva general, el punto de vista o información previa que luego le servirá para adentrarse en el cuerpo del texto. Si no hay una introducción, entonces, ¿cómo vamos a darle a conocer al receptor de qué trata nuestra historia o nuestra reseña? Es importante partir y que eso debe ser en un párrafo. El primer párrafo debe ser la introducción, presentación del ambiente, de los personajes, del autor o de qué se está haciendo la reseña, dependiendo si es de un disco, de una obra teatral, de si estoy hablando de un restaurante, de una crónica deportiva. Entonces, ahí llega entonces en la introducción un párrafo introductorio para enlazar o enganchar al receptor. Está lo que es el desarrollo, aquí se desarrollan, se expone un fuerte texto, los argumentos, con citas, reflexiones, dependiendo del enfoque en que se persiga. Si se busca el desarrollo, entonces el desarrollo no es más la fuente que se persigue para dar los argumentos de la cual trata la historia o la reseña que escribimos. Está la conclusión, que no es más que la síntesis o el análisis, donde se retoman dichos inicialmente, se ofrece un cierre, una sensación general respecto de lo reseñado y, en ocasiones, se da información, asesoría o se le coloca un puntuaje a la obra reseñada. Aquí veamos la valoración personal del autor, si me gustó o no me gustó, y qué relación guardó esa obra con un contexto determinado, como La Mañosa de Juan Bosch, que guarda sobre las políticas, los procesos históricos que vivió en lo que fue la guerra de 65 en la República Dominicana, y que esta obra refleja todo el quehacer y el contexto histórico, político, educativo en que se desempeñaba la vida del dominicano en esa época del siglo XX. Como podemos ver aquí le voy a dar un ejemplo de lo que es la obra de Juan Bosch, La Mañosa, novela escrita por Juan Bosch. Vamos a ver de qué trata La Mañosa de Juan Bosch y cuándo Juan Bosch la escribió. No olviden nunca que Juan Bosch es un escritor político dominicano que se destacó en lo que fue en los ensayos y género narrativo, tanto en cuento y novela, en la cual escribió varios cuentos y novelas escritos en el exilio y varias novelas, así como también El Oro y la Paz, que fue una de las obras que se resalta más, una de las cuando él partió de la República Dominicana, cuando estaba en el exilio. También cuento escrito en el exilio, donde se destacaron un sinnúmero de obras en la cual él escribió. El libro La Mañosa es una de las novelas narrativas escritas por Juan Bosch. Además, Juan Bosch es un autor dominicano, nacido el 30 de junio de 1909 en La Vega, República Dominicana, y falleció el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo, República Dominicana. Es un escritor de cuentos, obras, novelas, ensayos. Obtuvo mucho reconocimiento como el Premio Hernán de Catán en Cuba por su cuento Luis Pie, el premio del mejor libro de cuento extranjero de la Fundación EFANAC de París. Además de que fue el primer dominicano que ganó el primer premio Nobel en narrativa. Esta novela está dividida en 20 capítulos en dos partes. La Revolución y los Vencedores, donde un niño narra vivencia de su humilde familia campesina. Luego, en esta historia vamos a ver cómo el hijo de Pepe cuenta la historia de un animal que lleva a su padre y que tal adopta en la familia como si fuera un miembro más, hasta que la mañosa o la bestia que era tan mañosa cambia de actitud, pero al final se damos cuenta como él dice que en una frase que se le pudo cambiar la maña a a la bestia, pero a los humanos no le pudo quitar la maña que fue robarse y gobernarse y apoderarse del poder del Estado, de los bienes del Estado. En esta novela es narrada por un niño campesino que cuenta lo que le pasó a él y a su familia en la época de la Revolución.
enfocándose más en la anécdota de su familia que en la época. Cuenta como don Pepe, su papá, quien trabajaba vendiendo productos agrícolas en diferentes lugares, llegó un día a la casa con una pequeña mula que había comprado. Dicha mula llamaba mucho la atención, ya que era revoltosa e inquieta, y a medida que iba creciendo, la familia le iba encariñando más y más con ella, a tal punto que la creían parte de la familia. Por eso decidieron ponerle el nombre de la mañosa, de ahí el título del libro, donde Pepe poco a poco le fue quitando las mañas y la usaba como transporte para su negocio. En uno de sus viajes, montando en su mula, pensó en lo fácil que fue quitarle la maña a ese animal y lo difícil e imposible que fue resultaba quitarle las mañas a un ser humano, ya que en esa época o todavía en nuestro país se ve lo que es el abuso de poder, los fraudes que cometen las autoridades que nos gobiernan y abusan tanto de nosotros, y a partir de ahí es que se da cuenta que es difícil quitarle la maña al ser humano cuando se encariña con el poder y los recursos del Estado. Me pareció, luego aquí podemos ver el punto de vista del reseñista, dice, me pareció un libro de algunas ocasiones entretenida, ya que el niño relata la vivencia de su familia de una manera sencilla, fácil de imaginar. En otras ocasiones lo sentí un poco difícil de entender, ya que menciona algunos sucesos históricos. Como moraleja, esta novela me dejó que el amor a un animal puede ser tan fuerte que lleguemos a considerarlo como parte de la familia, sin importar que sea travieso, juguetón o mañoso, como amor y dedicarnos y podemos domesticarlo y quitarles la maña. Y la persona que hizo esta reseña fue Camille Loraté, donde fue tomada esta reseña. Y es importante ver cómo nosotros podemos hacer una crítica. Contamos la historia. Aquí vemos cómo ella juega la introducción, la presentación y recoge el contenido y luego da su punto de vista del autor. Recuerda que la reseña tiene una estructura, que el título, ficha bibliográfica, presentación de la obra, el resumen, que es importante de la obra, y eso lo podemos hacer en un párrafo o dos párrafos, y luego viene un párrafo de la opinión personal que tiene el reseñista sobre la obra. Yo espero que esta historia, muchas gracias por su atención. No olvide suscribirse al canal. Recuerde que la Teacher Celia siempre estará subiéndoles nuevos contenidos en la enseñanza de español. Para mí es un placer inmenso siempre estar ofreciéndole estos nuevos contenidos en español. Que Dios me lo cuide y me lo ampare. No olvide suscribirse al canal y tocar la campanita, porque cada vez que subo mis contenidos, así recibirá un mensaje dando la información de que la nueva clase de español ya la Teacher Celia la ha subido. Espero que ha sido de su interés y puedan disfrutar de este nuevo contenido y hayan tenido muchos conocimientos y sabiduría en el aprendizaje y hayan aprendido de cómo aprender a elaborar una reseña, cuál es su función y estructura y concepto. Que Dios me lo cuide y me lo ampare para todos. Chao, chao.